Los saluda el profesor Grover Pang. Estoy nuevamente con ustedes para desarrollar o continuar desarrollando nuestro módulo L2, Desarrollo Personal y Sociedad. Hemos terminado el capítulo primero, que básicamente estaba orientado a identificar las características fundamentales que como personas individuales merecen ustedes tener muy en cuenta. Ampliamente lo van a poder ver, leer, consultar en vuestro manual. Y es aquí donde cumplimos el trazo de aquella parábola que mencionábamos al principio, de lo personal a lo social, de lo individual a lo colectivo. Por eso, el capítulo segundo de nuestro módulo lleva por título Elementos de la dimensión social. Y vamos a conversar ahora por algo que probablemente está un poco incierto o inseguro en nuestra realidad. Hay algunos conceptos que podríamos llamar están sueltos o están incompletos, y sobre ellos quiero hacer énfasis. Uno de ellos es el beneficio común. En épocas en donde hay una tentación muy alta para individualizarlo todo, vale la pena recordar que el beneficio común es una categoría que nos debería importar. ¿Cuánto vamos a beneficiarnos todos cuando hacemos determinadas cosas? Ese es un primer elemento que yo quisiera que ustedes tengan muy en cuenta cuando actúen en la sociedad. ¿Cuánto nos beneficia a todos o a la inmensa mayoría cuando tomemos decisiones? Cuando son decisiones de carácter social, es entonces indispensable hacer esta meditación y llegar a conclusiones claras. En segundo lugar, tener siempre en cuenta que la actividad colectiva debe buscar o debe obtener lo que se llama sinergia, es decir, esta capacidad singular que hace que los esfuerzos colectivos se multipliquen cuando todos actúan en una misma dirección. La sinergia, como ustedes lo van a ver también en el manual, hace que 2 más 2 no sea 4, sino sea 5. Es decir, somos más y somos mejor en la medida que actuamos de consumo, cuando todos vamos en una dirección y con la misma energía. Eso se llama sinergia, y eso significa que el resultado será mayor que la suma puramente numérica, cualitativamente distinta y superior. La sinergia, hay que buscarla siempre en nuestra vida. Si hay alguien que no contribuye con el entusiasmo, hace que el resultado del grupo sea menor. Y si esto se traduce o se lleva al espacio de la sociedad, comprenderán ustedes cuán útil puede ser que una sociedad actúe sinérgicamente cuando medita y valora lo que su concurso puede dar en beneficio de los demás. Un tercer elemento, un tercer concepto, es algo que ha estado en peligro de desaparecer, pese a que es muy antiguo, y es el bien común. Es preocupante cómo en los tiempos que corren el bien común ha sido olvidado. Y lo que es peor, el bien común, como no es de nadie, no se entiende que es de todos, sino que es de nadie. A nadie le pertenece. Las cosas que nos corresponden a todos en una ciudad, por ejemplo, si no las cuida la autoridad respectiva, es probable que sean maltratadas,
Es probable que nadie las cuide como si fueran propias, porque no las siente propias. El bien común ha ido perdiendo sentido en la gente. Vean ustedes el comportamiento cotidiano. Vean ustedes el hecho de que la gente arroje basura por la calle desde la ventanilla de su automóvil, ¿no? O de un microbús. Dígame, ¿es probable que ese señor o esa señora, si son padres de familia, le diga a sus hijos que no hay que botar basura fuera del basurero, pero lo están haciendo en la vía pública? Entonces, el bien común, la plaza pública, los lugares públicos, normalmente están poco cuidados si es que no hubiera una autoridad que lo haga. Y hay un elemento más que es absolutamente contemporáneo, que es el sentido de pertenencia. Todos pertenecemos a algo, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestro distrito y después seguramente al departamento, la región, el país, el subcontinente, el continente y finalmente el globo terráqueo. Eso es en el fondo la globalización, un sentido de pertenencia. Pertenecemos a algo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un fenómeno de dualidad. Y es que yo pertenezco, pero eso también me pertenece. Y ese es el otro lado de la globalización. Esa apropiación que el ser humano ha venido haciendo, ¿no?, de lo demás. Y que a veces puede llegar a exageraciones. Pero Internet nos hace propietarios de muchas cosas. Podemos tener desde nuestra casa lo que querramos tener buscándolo. Y al mismo tiempo nos abrimos hacia la humanidad a través de las redes sociales para que nos conozcan. Entonces vamos perteneciendo a diversos grupos y al mismo tiempo lo que esos diversos grupos generan o producen me pertenecen a mí. Hay un doble juego, ¿no? Hay algo de los demás que me pertenece, pero al mismo tiempo yo les pertenezco a ellos. Los límites no siempre son muy claros, pero lo importante es que ese sentido de pertenencia hay que tenerlo muy claramente establecido, ¿no? Y he hablado solamente de una de las categorías de las pertenencias, pero ustedes van a poder ver que existen dos formas de encarar ese sentido de pertenencia. Todo esto, pues, hace parte de elementos de una dimensión social que deben estar muy claramente asumidos en el rol que nosotros podamos cumplir. No olvidemos que hasta aquí hemos acumulado algunos datos que nos han de servir para lo siguiente. El bien común y el sentido de pertenencia establecen el centro cualitativo de la ciudadanía, porque la ciudadanía requiere de una relación responsable, ¿no?, entre lo que nos pertenece a todos y nuestra capacidad o condición de tener pertenencias. El juntar, ¿no?, lo común con lo nuestro, con lo personal, da esa fortaleza a la ciudadanía que nosotros necesitamos subrayar. Por ello, quiero hablarles rápidamente de lo que hablamos o de lo que entendemos como componentes de la ciudadanía. Hay un componente clave que es el capital social. Y el capital social son las condiciones con que cuenta una persona. Es tan importante esto que el capital social es también dual. Es lo que una persona conoce, o sea, lo que tiene, lo que contiene, lo que sabe, pero también a quién conoce. ¿Cuáles son sus vinculaciones? ¿Con quiénes actúa o interactúa? Eso es muy importante. Tus relaciones con quienes tú te vinculas forman parte de tu capital social e incrementan el capital social colectivo. Esa doble dimensión del capital social me parece apasionante porque es un poco la medida de lo que tú eres, pero también es la contribución que tú das al enriquecimiento colectivo. Por eso, y a partir de eso, es que se forman redes con propósitos comunes para obtener beneficios comunes de los que hemos hablado hace un momento, porque esta es la parte, la dimensión, ¿no?, movilizadora del individuo en beneficio o en servicio de la colectividad. Y yo quisiera ir concentrando estas reflexiones en una categoría
que me parece que une, a partir del concepto de la parábola, al individuo con la sociedad, y es la condición de ciudadanía. La condición de ciudadanía es fundamental en el ser humano, no de consumidor, no de habitante, sino de ciudadano. Y la ciudadanía importa, contiene elementos como ese capital social del que acabamos de hablar. La voluntad colectiva de ir al desarrollo es otra de las características de la ciudadanía. Por supuesto, el bienestar. La ciudadanía no puede abandonar la necesidad de saber que estamos alcanzando un nivel de bienestar que nos hace satisfechos a todos o felices a todos. El ser humano, dicen, finalmente busca la felicidad. Y cuando vivimos en armonía, vivimos en democracia. Capital social, desarrollo, bienestar y democracia vienen a ser los 4 componentes que caracterizan o dan sentido o valor a la ciudadanía. Junto a todo esto, o quizás en el centro mismo de la ciudadanía, hay un elemento que poco importa o poco valor se le da todavía, que es el concepto de sociedad educadora. La ciudadanía se forja, se forma, se elabora dentro de una sociedad educadora. Y esta no es solamente, ¿no?, la escuela, sino en el conjunto de la sociedad. La escuela propone los fundamentos, pero la sociedad los valora o los niega. Poco puede hacer un profesor, una profesora con sus niños si afuera, saliendo de la puerta del colegio, el mundo le dice exactamente lo contrario de lo que la profesora o profesor ha venido trabajando con sus niños. Entonces, aunque esto tomara un poco más de tiempo, sería muy interesante que lo mediten ustedes a raíz de esta afirmación que hago, ¿no?, de que la sociedad educadora puede negar lo que una parte de la sociedad misma hace, como es la escuela. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y justamente porque parte de la sociedad educadora es la política, yo quisiera subrayar que la política es consustancial a este tipo de sociedad. Y por eso he propuesto y sigo proponiendo que desde la política se necesita ejercer lo que llamamos pedagogía cívica. Sé que es muy difícil, sé que es complicado, pero creo que es uno de los objetivos más altos que como sociedad debiéramos buscar. La pedagogía cívica que provenga de la política y del ejercicio de la política, es decir, de las actividades sociales que las autoridades tienen que cumplir. Ellos son nuestros primeros referentes, son seres modélicos y lo que logren hacer o nos beneficia o nos perjudica. Finalmente, tenemos que hablar de los tiempos que vivimos y de aquello que está en proceso de logro, de obtención. En este caso, la sociedad del conocimiento. El ser humano ha venido evolucionando desde las cavernas hasta acá, transitando de manera maravillosa y singular todo un largo proceso de aprendizaje, de acumulación, que nos ha traído a estos tiempos. Vivimos la época de la sociedad de la información, porque como decíamos hace un tiempo atrás, podemos obtener todo lo que querramos saber manejando los hermosos secretos de la tecnología. Pero no es suficiente. Podemos estar llenos de información. Eso no significa que estemos llenos de conocimiento. Una cosa es información, otra cosa es conocimiento. El conocimiento sirve para transformar la realidad en la que vivimos. La información es simplemente saber, pero transformar es mucho más que eso. Existen las tecnologías de la información y la comunicación que son ahora aplicadas a muchos espacios y que han comenzado ya de un tiempo acá a formar parte de la formación básica educativa de nuestros niños. Son instrumentos, pero todavía no hemos llegado a los logros que como sociedad nos gustaría o debiéramos obtener. Para UNESCO, la sociedad del conocimiento
servirá, ¿no?, en el futuro, una cosa todavía no lograda, ¿no?, para garantizar el desarrollo sustentable. El día que nosotros tengamos conocimiento absoluto o pleno de nuestra condición en este mundo, es absolutamente seguro, es un ideal por cierto, que el desarrollo sustentable estará garantizado. La sociedad del conocimiento existirá, de verdad existirá, cuando la información llegue a todos de manera absolutamente democrática y libre, cuando los seres humanos nos respetemos en nuestras libertades de expresión plenamente y cuando los seres nos comuniquemos de muy diversas maneras, pero respetemos esas identidades culturales y lingüísticas. Esa será la sociedad de más adelante todavía. Estamos en camino hacia ella, en construcción. Y yo soy optimista en que va a llegar ese día, con dificultad, pero va a llegar. Entonces se habrá producido o se estará produciendo de manera singular, de manera eficaz, de manera positiva, ese tránsito de lo individual a lo colectivo, que es la propuesta metafórica del presente módulo. Y aquí cerremos sintetizando aquellos elementos que en esta sesión hemos propuesto. Primero, que hay grandes conceptos en la vida social, como beneficio común, como sinergia social, como bien común, que es aquello que nos pertenece a todos, aunque no nos demos cuenta, la naturaleza, por ejemplo, y también el sentido de pertenencia, que es a quién pertenezco y qué me pertenece, es la fórmula que la compone. Luego hemos planteado que el capital social es una medida de valor personal y colectivo. Lo que yo conozco y los que me conocen, eso forma parte de nuestro capital social. La condición fundamental del ser humano es ser ciudadano. Alcanzar la ciudadanía es reunir todas estas otras características que hemos venido proponiendo. Y que estamos como humanidad y no como personas solamente en un proceso transformativo, transformador, ¿no?, que va de una sociedad de la información a una sociedad de conocimiento. Llegará ese día, ojalá que muy pronto, para la felicidad de todos. Hasta aquí la tercera sesión.